La Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó recientemente el embargo de recursos de las Afores, el embargo de recursos de las administradoras de fondos para el retiro de deudores alimentarios. Esto, por supuesto, en casos excepcionales, pero ¿qué significa esto? ¿Quiénes podemos acudir a esta última instancia para explicarnos toda esa situación? Tenemos con nosotros a nuestro abogado de confianza, René Ramírez Benítez. Bienvenido, René. Hola, ¿qué tal, estimada Fer? Qué gusto la invitación. Muchas gracias por tenerme aquí. Y también enviamos un saludo a Juan Pablo, que quién sabe dónde estará escuchándonos. La vida. ¿Verdad? Espero que nos esté escuchando. Y le mando también un saludo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. René, ¿qué significa esto de que ahora las Afores puedan ser embargables para deudores alimentarios? Claro, hay que entender de dónde viene este asunto, ¿no? Y este asunto en particular lo empieza a resolver la Corte por una cuestión muy específica. Derivado de un juicio en materia de alimentos, uno de los argumentos de una de las partes, en este caso, pues del progenitor, era que no podía pagar porque se encontraba desempleado. Ok. Derivado de lo anterior, hay que recordar que actualmente tenemos una ley que regula todo lo que tenga que ver con las subcuentas para el retiro, o lo que comúnmente conocemos como las famosas Afores, ¿no? En este caso tenemos una ley que se llama Ley de los Sistemas de Ahorro, ¿no?, para el retiro, y en el cual en esta ley, particularmente su artículo 79, en su párrafo tercero, nos establece que todo este tipo de cuentas son inembargables. ¿Por qué? Por la naturaleza propia que tiene para garantizar, número uno, una pensión y retiro digno, y claro, número dos, también pueden fungir como una protección para el trabajador en caso de desempleo, ¿no? Entonces, claro, para garantizar una vida digna, ya sea en la edad de la vejez o si te quedas desempleado. Exactamente. Sin embargo, en este caso la representación de este infante lo que solicita pues es que de la cantidad proporcional, evidentemente sin afectar los ahorros del retiro del progenitor, pues sean embargados, pero en su momento un juez de distrito resuelve que pues no se puede porque el artículo 79 se establecía que no se podía, ¿no? Que son inembargables este tipo de cuentas. La Corte aquí lo que resuelve es, a ver, ¿es constitucional esta cuestión absoluta de que sean inembargables? Ojo, pero ante un escenario de un incumplimiento de obligaciones familiares, particularmente de alimentos de un menor. Y aquí lo que hace la Corte es resolver, pues ahora sí, una ponderación de derechos. La ponderación de la protección que tienen los fondos de retiro, en este caso estas subcuentas, y por otro, el derecho que tienen las infancias y adolescencias de los alimentos y obligatoriedad de sus progenitores, ¿no? Claro. Ante esto, la Corte resuelve que no es constitucional esta limitación absoluta de los embargos. Y lo que dice la Corte es, a ver, de manera excepcional se van a poder embargar estas subcuentas de fondo para el retiro, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Número uno, que no sea el primer instrumento para garantizar alimentos. O sea, claro, existen otros diversos que los cuales deberán utilizarse para esto. Se deben agotar todas estas instancias para que en dado caso, si no puede haber un cumplimiento directo, se puede utilizar esta figura del embargo, que incluso recordemos, en materia familiar existe el embargo del salario, ¿no? Se embarga un porcentaje, ¿no? Se retiene un porcentaje del salario. Y esto es que directamente tu empleador te quita, ¿no? Exactamente. Una parte. Para que se cumpla esta obligatoriedad familiar. Ahora bien, lo que dice la Corte es, a ver, esto solo va a ser total y completamente excepcional. Y dos, se va a dar para cuando el trabajador se encuentre en una situación o contexto, pues, de un despido o que se encuentre sin trabajo. Cuando se encuentre sin trabajo, entonces dice la Corte, a ver, recordemos que para quien tenga ese tipo de cuentas de Afores y de subcuentas de ahorro, existe posibilidad de poder retirar de manera voluntaria una cantidad nada más. No puedes retirar todo, pero sí una cantidad. Y nos dice, bueno, a ver, tú puedes retirar, y nos dice particularmente la propia Corte, o lo que resulte menor a 75 días del salario de los últimos 5 años nada más, o el 10% de lo a partir del día 46 del que te quedaste sin empleo. Okay. El 10% nada más. Y la Corte dice, solo de esa cantidad que se puede retirar, se podrá hacer un embargo siempre y cuando se respete el derecho a la subsistencia de la persona, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir?
a pesar de como hemos visto en varias plataformas digitales, etcétera, o varias personas que han comentado esta resolución, la Corte como tal no ha dado luz verde a que exista un embargo absoluto. Claro, o sea, no es como que te van a vaciar tu Afore. Exactamente. Te van a quitar una parte chiquitita. Si del acaso, porcentaje que te exacto. permite retirar, O sea, ¿no? a ti te permiten retirar de manera anticipada y voluntaria, digamos, el 10% de tu Afore. De ese ahorro que tú tengas, puedes retirar el 10%. De ese 10%, la Corte o bueno, algún tribunal que tenga tu caso familiar puede ordenar el embargo de una parte de ese 10%. Exactamente, y lo que dice aquí la Corte es, ¿por qué no puede ser de manera absoluta por lo que hablábamos? Aquí lo que la Corte estaba ponderando, número 1, el derecho a los alimentos que tienen las infancias y adolescencias, y número 2, el derecho a un fondo del retiro, en este caso, ¿no? Particularmente la Corte sustenta esto en 3 cuestiones. Número 1, la propia Constitución establece este principio llamado interés superior de las infancias y adolescencias, artículo 4, ¿no? Y también tenemos, fíjate que las Naciones Unidas emitió una observación general, que es la número 14, para quien tenga interés, que nos habla, en particularmente su numeral 14, sobre la obligatoriedad de que los estados garanticen las circunstancias de infancias y adolescencias mínimas, a lo que llamamos como alimentos. Cuando hablamos en materia familiar y vemos que es pensión alimenticia o alimentos, ¿qué comprende esto? A ver, no solamente estoy hablando de que se deba garantizar, como su nombre le indica, solo la alimentación, ¿no? Conlleva también vestido, la habitación, la asistencia en caso de una cuestión de enfermedad. Muchos, desafortunadamente, existen infancias y adolescencias que tienen condiciones médicas de las cuales se debe garantizar su salud, ¿no? Gastos escolares e incluso la propia Corte ha dicho actividades culturales y extracurriculares que ayuden al desarrollo del menor, del infante y del adolescente. Y dice la Corte, todo esto se debe privilegiar, garantizar. Y si bien es cierto que un fondo para el retiro es una cuestión importante para la subsistencia, lo cierto es que también los alimentos para el infante. Claro, y es que, a ver, muchas veces me parece que estamos como frente a 2 situaciones, y ahorita te voy a hacer una pregunta que creo que es duda para muchas personas, pero muchas veces estamos frente a esta situación, ¿no? De cómo garantizamos, qué herramientas tengo como madre, que no sé, o como padre incluso. Me separé de mi pareja, me separé del papá, la mamá de mis hijos y no me está dando pensión, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, recordemos que hay 2 vías para esto. Y ojo, aquí no se trata de que simplemente, oye, yo quiero que me des tal cantidad, claro, ¿no? Para esto hay 2 vías, ya sea que se demande por la vía familiar, ¿no? O incluso una especie de convenio, por así decirlo, el cual se llama a través de unas diligencias de jurisdicción voluntaria, que es como, a ver, las partes acordamos que esto va a entrar. Estamos todos de acuerdo, vamos a llevar las cosas por las buenas. Y ante un juez se califica como legal esto y tiene las mismas de una sentencia. O sea, ya existe una obligatoriedad de garantizar lo que las partes hubieran convenido ahí, que siempre debe ser, hay que acotarlo, en favor del infante. No es una cantidad simplemente para nuestra expareja o la madre o el padre de nuestros hijos, sino simplemente es una cantidad para el infante, claro, o adolescente. Y no hay que perder de vista esto, ¿no? Cuando existe un incumplimiento, yo lo tengo que hacer valer ante la misma autoridad que me impuso esa determinación. Porque en dado caso me va a condenar para estas figuras de los embargos, ¿no? Los requerimientos, todo esto lo tiene que hacer valer un juez, ya sea si estamos hablando en esta materia, en la materia familiar. Pero si ese incumplimiento ya ha sido sistemático, entonces estamos ante algo que la legislación llama delito de incumplimiento de obligaciones familiares, ¿no? Okay. O sea, para aquellas personas que incumplan de manera reiterada esta obligatoriedad que tienen de garantizar un mínimo de subsistencia. Sí, los deudores alimentarios. Van a poder, en dado caso, ser investigados, procesados y, en su caso, sentenciados por las autoridades en materia penal, ¿no? Entonces, no es menor. Claro. El incumplimiento. Tanto así que incluso varias entidades federativas ya han implementado los famosos registros de deudores alimentarios, ¿no? En el cual, recordemos que estos registros se cancelan una vez que se haya acreditado que existe el cumplimiento de la cantidad que se debía en materia de alimentos, o
también tenemos que en propios estados, por ejemplo, Yucatán fue pionero de esto, no puedan acceder a cargos públicos Claro. en casos de incumplimientos de esta naturaleza. Entonces, vamos a ver que si ponemos a analizar esta ponderación de derechos, lo que la Corte nos dice es: se tiene que privilegiar el derecho de infantes y adolescentes a estos alimentos, y de manera excepcional, cuando exista un incumplimiento y cuando el progenitor o la progenitora se encuentre en desempleo, se podrá acceder al embargo de estas subcuentas de fondo para el retiro. De acuerdo. René, muchísimas gracias por aclararnos este tema de cómo va a estar funcionando y pues aclararnos sobre todo que no es como que nos van a embargar por completo nuestras cuentas de Afores si es que son deudores alimentarios. Y qué mejor que ni nos embarguen, mejor cumplir. Exacto. ¿No? Por supuesto, Mejor porque cumplir es una por las obligación. buenas porque es una obligación y nuestros hijos merecen comer y merecen tener todas las atenciones